proceso real, que es el registro de facturas en SAP, y que puedan ustedes ver la gama y la variedad de funcionalidades que nos puede brindar la tecnología. Entonces, empecemos. Empezamos por la pregunta, ¿qué es RPA? ¿Ok? Y podemos tomar el concepto que está escrito ahí, pero básicamente RPA es, en palabras sencillas, un software que crea software. Y este software creado automatiza los procesos de negocio de tu empresa, procesos que son ejecutados manualmente por personas que interactúan con computadoras. Partamos con este concepto base. Y ahora vamos un poquito a la derecha y aclaremos qué no es RPA. Y entonces, como primer punto, tenemos que RPA no es un R2D2. Es decir, no es ninguno de los amiguitos que tenemos en la esquina superior derecha. No es un robot físico. Sin embargo, el término robot está muy bien utilizado porque la definición siempre nos lleva a algo automático, a programar algo para que se ejecute automáticamente. Entonces, ¿qué más no es RPA? No es un mapeo de procesos. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque en el lienzo donde nosotros empezamos a construir el robot, si alguien lo mira a simple vista, lo que va a ver es algo muy parecido a un mapa de procesos, a una secuencia de cajitas tipo un bisagui, un vicio. Esto es porque el desarrollo en RPA se hace con actividades predefinidas que nos brinda la plataforma de desarrollo, que mediante el drag and drop se van colocando en el lienzo y se van enlazando e interrelacionando mediante operaciones lógicas, reglas de negocio, etc. Entonces, si esto bien parece un mapa de procesos, en realidad es el desarrollo en RPA. Como tercer punto, RPA no es un desarrollo en código, pero sí utiliza ciertos métodos y reutiliza código. Efectivamente, como mencionábamos, RPA en el momento del desarrollo, lo que construye es un flujo de procesos, básicamente, pero este flujo de procesos son actividades que se enlazan y que se pueden configurar, tienen propiedades. Estas propiedades se pueden setear, se pueden interrelacionar, pueden invocar a otros flujos, podemos crear diferentes workflows. Incluso, si bien no es código, podemos utilizar cualquier script de código invocándolo, o podemos utilizar métodos nativos del lenguaje en que está desarrollada la plataforma, que es .NET. Entonces, sintetizamos esto. ¿Cómo podríamos definir entonces RPA? Podríamos definir que RPA es una tecnología que automatiza procesos emulando las acciones humanas, operando cualquier aplicación mediante una interfaz de usuario, no es invasivo, procesando datos en formatos estructurados y semiestructurados, teniendo gran exactitud y trabajando ininterrumpidamente. Un robot no duerme. Como siguiente punto, mencionamos al proveedor que nosotros utilizamos para el desarrollo e implementación de la tecnología, que es UiPath. Y dentro de UiPath tenemos una plataforma básica que está compuesta por 3 elementos. Muy sencilla la definición aquí. UiPath Studio es la herramienta que nos utiliza a crear los flujos, a crear los robots. El UiPath Orchestrator es la herramienta que gestiona los robots. Una vez creados, nosotros podemos programar la ejecución del robot a una determinada hora o hacer seguimiento de los resultados que nos están dando estos robots. Entonces, cuando UiPath levanta la mano y dice, ya terminé de construir el robot, el orquestador levanta la mano y dice, ya terminé de schedular el robot. ¿Quién lo ejecuta? Lo ejecuta el tercer elemento, que es UiPath Robot. UiPath Robot es el encargado de ejecutar el robot. ¿Ok? Vayamos con esos 3 conceptos simples. Y para entender un poquito más de lo que son los robots en este tercer elemento dentro de la plataforma básica, hay varios tipos de robots, ¿ok? Pero hay 2 principales. Uno de ellos es el robot atendido. Son 2 conceptos básicos. Cuando decimos robot atendido, significa que la automatización se da, se construye, y esta automatización del proceso tiene interacción en determinados puntos, ya sea al inicio o en un punto intermedio con personas. Alguna validación, o quizás un usuario tenga que dar el trigger inicial para ejecutar el proceso. Hay interacción con humanos. Un robot desatendido es completamente autónomo. Se ejecuta por sí solo y no hay ninguna interacción con humanos o con usuarios en el intermedio de la ejecución. Pasemos a una plataforma un poquito más robusta y hablemos un poquito de Hyperautomation. ¿Qué es el concepto de Hyperautomation que nos brinda UiPath? UiPath nos brinda una serie de herramientas cuando nosotros emprendemos
todo el camino de la automatización. ¿Ok? Entonces, en este camino de la automatización, UiPath ha creado diferentes herramientas más allá de las mencionadas. Y si empezamos por el Discovery, iniciando el caminito que ustedes ven en pantalla, en esta etapa lo que se identifican son los procesos, se definen los procesos, se hace el levantamiento y también se hace la planificación de lo que se va a hacer, ¿no? Se hace la etapa de análisis, síntesis y diseño del proceso que se va a construir. Esos elementos que ven arriba, esos 4 puntos sobre el Discovery, son herramientas que UiPath ofrece para justamente ayudarnos en esta etapa, ¿no? Minería de tareas, captura de tareas, minería de procesos, etc. Son herramientas prediseñadas y que se pueden utilizar. En la etapa de construcción, vemos algo que ya hemos mencionado en el slide anterior, que es el estudio. El estudio es donde vamos a construir el robot. Y tenemos un estudio X que es una plataforma para construcción de procesos más simples. También en el último release de UiPath, en el 20.4, se ha lanzado un nuevo estudio que es el estudio Professional, que en teoría nos brindaría mucho más funcionalidades para interactuar y desarrollar robots, ¿no? Como tercer punto tenemos la gestión. También hemos mencionado que el encargado de la gestión es el orquestador. Y UiPath también nos brinda una plataforma cloud con distintas funcionalidades para gestionar robots. Después tenemos la ejecución. Y hemos mencionado que los encargados de la ejecución son los robots, ¿no? Hemos mencionado los atendidos y desatendidos. Y como un tipo más, hay más de 3, hay varios tipos, pero como un tipo más para mencionar, podríamos mencionar a los robots non-production, que son robots específicos para hacer pruebas en ambientes UAT o de calidad. Vamos con la parte del Engage, ¿ok? Que es una centralización para procesos de gran envergadura. Si tenemos un proceso de gran envergadura que requiere una aprobación, por ejemplo, de algún usuario intermedio, lo que estoy diciendo se asemeja un poco al concepto de robot atendido, pero si es un proceso largo y requiere la interacción, la aprobación o el ingreso de algún dato de algún usuario o de alguno de los jefes o gerentes, entonces lo que hace esta herramienta que vemos ahí, que es Action Center, es centralizar toda esta plataforma de interacción con usuarios en una plataforma cloud, donde es muy fácil que el usuario sea asignado alguna tarea de la aprobación o haga alguna interacción pequeña que dé el ok para que el robot siga su ejecución. Por último, tenemos la parte del medir, ¿cierto? Y dentro del medir tenemos una de las herramientas que se han lanzado en los últimos release este año, que es la herramienta Insights, que básicamente es una herramienta de inteligencia de negocios, ¿no? Entonces, estratégicamente, tenemos 3 preguntas que debemos responder aquí. ¿Por qué utilizar RPA? Entonces tenemos una serie de puntos ahí que vamos a ir desarrollando muy rápidamente. ¿Por qué utilizar RPA? ¿Por qué mi empresa debería utilizar RPA? Entonces, lo primero es que RPA es aplicable a cualquier área de la empresa. Las empresas tienen un elemento básico. El elemento básico son los procesos. Los procesos están en todas partes. Toda área tiene procesos. RPA automatiza procesos, entonces es independiente del área. RPA se puede aplicar e implementar para cualquier proceso de cualquier área. Segundo, eficiencia aumentada. Una vez implementado RPA, el uso de recursos es mucho más eficiente. Precisión aumentada. Con esta mayor eficiencia, quizás procesos que no se estaban logrando en su totalidad, ahora sí se van a poder alcanzar. Y con esto, la precisión de los cálculos y las perspectivas se hacen mucho más exactas. Capacidad laboral 24/7. El robot no duerme. Trabaja 24 horas los 7 días de la semana. Disminución de errores. Somos seres humanos. Entonces, a veces por digitación, por cansancio, por distracción, cometemos pequeños errores. El robot no comete errores porque es programado para hacer una tarea específica, tareas específicas. Inversión inicial mínima. Puedes implementar un robot con un costo mínimo en los primeros pasos del escalamiento en RPA. Implementación rápida. A diferencia de un desarrollo netamente en algún lenguaje de programación con una cantidad inmensa de líneas de código, por lo que también se pueden hacer muchas cosas, RPA, por la disposición de su plataforma de desarrollo, con una tecnología llena de actividades prediseñadas y con la cultura del
drag and drop de actividades construyendo un flujo, hace que el desarrollo e implementación sea muchísimo más rápido. Altamente escalable, podemos desarrollar y escalar, por ejemplo, de una POC a un piloto o de un piloto a un desarrollo real para un país, y si funciona correctamente podríamos implementarlo a nivel corporativo. El escalamiento es muy fácil para los robots. Alto ROI es lo que las estadísticas nos dicen acerca de la tecnología. Es no invasivo, esto es muy importante, porque hay una pregunta recurrente que es, ok, si implementas RPA, ¿qué necesito? ¿Vas a tener que modificar algo en mi sistema, en mi plataforma? Pues no, porque como ya habíamos mencionado al inicio, RPA trabaja con interfaces. La interfaz que está viendo y usando el usuario es la que utiliza el robot. Si ingresas a Excel, el robot va a utilizar toda la pantalla de Excel. Si te logueas a alguna plataforma SAP y te logueas en alguna transacción, el robot va a utilizar esa pantalla, los formularios que tú utilizas. Utiliza la interfaz de usuario. Y también, gracias al escalamiento exponencial de la tecnología, ha ido asociándose con diversas marcas y entonces se están creando actividades prediseñadas nativas ya de la marca y de diferentes funcionalidades de tecnología, ¿no? Tipo Avis, tipo Azure, tipo Workspaces de Amazon, etc. Fácil gestión empresarial con apoyo de ti. Es muy fácil darle seguimiento a un robot y dentro de la empresa los encargados de esto sería el equipo de TI. Implementamos RPA. ¿Cómo nos organizamos? Esto un poquito nos habla de los roles, ¿no? Hay más roles, pero los roles básicos son estos, y dentro de los más importantes se podría mencionar que está el Business Analyst, el Solution Architect, y un rol importantísimo es el Process Owner. Es el que nos va a contar la historia verdadera del proceso, ¿no? El que nos va a decir, ok, esto funciona así, tiene esta excepción, tiene este escenario, etc. La idea de Innovativa es trabajar de forma ágil cada proyecto en implementación de RPA, así que desde un inicio estarían en conjunto trabajando el Business Analyst, el Developer y el dueño del proceso. Procesos. ¿Qué automatizamos? ¿Qué debemos automatizar con RPA? ¿Okay? Aquí hemos segmentado en dos partes. La primera parte dice aptitud del proceso. Cuando un proceso es potencialmente correcto, apto para ser desarrollado por RPA. Y el segundo segmento nos habla de la complejidad de la automatización, que también debería ser una característica, pero la hemos desglosado en un punto aparte, ¿no? Entonces, partamos con aptitudes del proceso. Uno, un buen proceso para ser automatizado por RPA debería tener las reglas claras y debería estar basado en reglas. Esto quiere decir que tenga una documentación madura del proceso, o que las distintas decisiones que se tomen en el proceso y excepciones que surjan, es decir, distintos escenarios o casuísticas, se puedan proyectar y aterrizar en una lógica. Segundo, procesos automatizables y o repetitivos. Si nosotros detectamos que algunos procesos necesariamente tienen que quedar manuales y que en cada ejecución varían, no es un buen candidato para ser automatizado por RPA. Deberían ser manuales y repetitivos. Inputs estandarizados. Lo mejor para los inputs que utiliza tu proceso para ser automatizable por RPA debería ser que estos sean electrónicos, digitales, como queramos llamarlo, y que también sean de fácil lectura, ¿no? Que podamos leer un dato específico de alguna plataforma específica donde siempre esté ahí, o que nos pases un Excel donde podemos extraer distintos datos, pero que la lectura y estos datos sean digitales es un elemento fundamental para la potencialidad de la automatización de un proceso por RPA. Estabilidad, estable, que nos garanticen que el proceso no vaya a tener cambios en varios meses, por lo menos. ¿Ok? Pasemos a la complejidad. En teoría, y recalco esto, en teoría, a mayor complejidad de un proceso, a mayor complejidad de la automatización, para la automatización de un proceso, entonces es un candidato menos atractivo para el desarrollo por RPA. Esto tiene sus bemoles y lo voy a explicar más adelante. Voy a explicar más adelante la manera como Innovativa afronta esto, ¿no? Y lo deja de ver como un stopper, sino más bien como una oportunidad. Entonces, dentro de complejidad tenemos, si un proceso tiene muchas pantallas, entonces a más pantallas hay posibilidad de que éstas en algún momento cambien, o hay la posibilidad de que surjan más errores porque hay más pantallas, ¿no? Entonces vuelve más complejo el desarrollo.
Tipos de aplicaciones. Dentro de las aplicaciones hay aplicaciones que se pueden automatizar fácilmente y otras no. Automatizaciones de fácil implementación, automatización, son por ejemplo aplicaciones de Office, aplicaciones web, etc. Pero por ejemplo, quizás tenemos un sistema heredado que nunca ha funcionado bien e implementar en este tipo de sistemas no sería la mejor opción, ¿no? Aumentaría la complejidad del desarrollo. Escenarios lógicos de negocio. Dentro del proceso podríamos tener puntos de decisión. Cada punto de decisión nos abre el proceso en 2 o más ramas. Entonces, si tenemos varios puntos de decisión, las ramificaciones se multiplican y el proceso se vuelve demasiado grande. Y con esto perderíamos el beneficio que nos da la tecnología de una rápida implementación. Haría mucho más complejo el desarrollo. Tipos y cantidad de inputs, ¿no? Como ya lo mencionamos, los inputs deberían ser estándar, es lo que prefiere la potencial, es lo que prefiere la tecnología para poder automatizar procesos. Y dentro de esto, uno de los tipos de inputs que más nos genera complejidad en el desarrollo de RPA es el texto libre, ¿no? Estas casillas conocidas por todos que son las descripciones o cosas por el estilo. Estas características que hemos visto en la slide anterior, la podríamos aterrizar en 3 pilares básicos que nos servirían como filtro para decir si un proceso debería automatizarse o no por RPA. Y estos 3 pilares son totalmente válidos, 100%. El primero ya está muy claro, creo yo, que son las reglas claras. El proceso tiene que tener reglas, excepciones, escenarios totalmente claros. Si es documentado, mucho mejor. Que sea el proceso repetitivo. Esto tiene 2 enfoques. Por ejemplo, un proceso que se hace diario y que en cada ejecución realiza los subprocesos A, B y C. Lunes realizamos A, B y C, martes A, B y C, miércoles A, B y C. Y así, entonces esto es repetitivo y es un buen candidato para ser automatizado por RPA. El otro enfoque de un proceso repetitivo es que ejecutemos el proceso una vez y tenga tareas de una misma naturaleza. Y por ejemplo, cuando ejecutamos el proceso, ejecutamos una tarea que es A1, A2, A3, A4, A5. Algo así como, por ejemplo, entramos al correo, descargamos archivo adjunto, guardamos. Entramos al correo, descargamos otro archivo adjunto, guardamos, y así n veces. También es repetitivo. Si son procesos repetitivos, son buenos candidatos, muy buenos candidatos para RPA. Alto volumen, que el proceso sea alto volumen, y también hay 2 enfoques aquí. El primer enfoque es el de una frecuencia alta. Si un proceso se realiza a diario, con una duración de 1 hora, por ejemplo, o se realiza varias veces al día, es un proceso muy bueno para ser desarrollado por RPA. El otro enfoque de alto volumen es que el proceso quizás no se desarrolla con una frecuencia alta, es decir, no se hace a diario, sino quizás semanalmente. No es una frecuencia muy buena. Pero, ¿qué pasa si este proceso en ese día de ejecución semanal dura 8 horas, 16 horas, te toma las 24 horas o quizás 2 días desde ese inicio de ejecución? Entonces, por duración del proceso, ya se hace un proceso de alto volumen y un buen candidato para ser desarrollado por RPA. ¿Qué puede hacer con RPA? Ahí ven todos los puntos y nos quedamos cortos en las distintas funcionalidades que nos ofrece la tecnología, ¿no? Podría llenar 3 slides más, pero estas son las principales, ¿no? Entonces tenemos interacción con Excel, actividades de escritorio, archivos planos, detección de PDF, OCR, Machine Learning, mailing, cualquier mail, web, plataformas y browser, cualquier browser, aplicaciones, on-premise, cloud. No hay, y esto es un punto importante de resaltar, no hay ningún freno o ninguna restricción en cuanto a la plataforma o aplicación que utilizamos para el desarrollo en RPA. RPA puede trabajar en cualquier plataforma, cualquier aplicación o cualquier sistema. Dentro de estos puntos se están viendo más o menos algunos puntos subrayados, y estos son los puntos que vamos a tratar de desarrollar en la construcción en vivo de un robot. Aquí hay un punto importante, que es el que les mencionaba cuando vimos los puntos de las características para que un proceso sea desarrollado por RPA, ¿no? Cuando hablaba de la complejidad. ¿Qué es lo que pasa con las empresas y los procesos? RPA tiene como característica principal para poder automatizar un proceso que tenga las reglas claras y por lo tanto su proceso esté muy maduro, escenarios definidos, excepciones conocidas, saber qué pasa en cada what if, y ese es el escenario ideal para RPA. Pero ¿qué es lo que pasa en la vida diaria? Las empresas no tienen sus procesos maduros la mayoría de las veces. ¿Ok?
Entonces, esto en teoría, como mencionaba anteriormente, debería ser un freno. ¿Qué es lo que aplica Innovativa? Innovativa enfoca esto segmentando la implementación y el servicio en dos etapas, ¿no? La primera etapa es de conocimiento del proceso, definición, levantamiento. Una vez conocemos el proceso, lo intentamos optimizar, ¿ok? Intentamos mejorar y quizás hacer pequeños cambios o quizás también un rediseño del proceso para que este se vuelva óptimo y recién podamos optimizarlo mediante una construcción vía RPA. Entonces, lo importante aquí es que esta complejidad que nos genera un proceso inmaduro no es un freno para nosotros porque también estamos haciendo un enfoque y un servicio de procesos. La premisa aquí sería, no debemos automatizar las ineficiencias, ¿no? ¿Ok? Espero que hayan quedado los conceptos claros y con esto daríamos inicio al desarrollo en vivo. Listo, como había mencionado, el desarrollo en vivo va a tratar de construir el proceso de registro de facturas en SAP. Entonces, lo primero que hay que mencionar es que el desarrollo que vamos a hacer es una construcción funcional totalmente de un proceso real, pero no es una construcción con todas las buenas prácticas que deberíamos desarrollar en un desarrollo real, ¿no? Aquí en este ejemplo, por fines didácticos y por fines de tiempo, no vamos a ver, por ejemplo, toda la gestión de errores, gestión de escenarios, gestión de excepciones, probar todos los what ifs, hacer la documentación respectiva, los comentarios, etcétera, ¿no? Vamos a hacer un poco ligero el desarrollo, sin embargo, vamos a tratar de mostrar la mayor cantidad de funcionalidades que se pueden utilizar. Entonces, partamos aquí. Esto, lo que están viendo en pantalla, es el UiPath Studio. Es la plataforma donde se construyen los robots. ¿Ok? Dentro de aquí lo que están viendo es un state machine y es una especie de estructura. Dentro de UiPath hay tres estructuras básicas. Las principales son sequence, flowchart y state machine, que están aquí al lado izquierdo en la esquina superior. ¿Correcto? Desde sequence, yendo de sequence a state machine, el orden es ascendente en función a la complejidad y al desarrollo robusto que quieras hacer. Por fines didácticos hemos escogido una estructura tipo state machine. Y de aquí en adelante vamos a llamar a las estructuras workflows. ¿Ok? Estos de aquí, estas cajitas que ven aquí, son estados. Dentro de ellas está el desarrollo, pero también van a haber una serie de actividades entrelazadas, ¿no? Como les comentaba, aquí no van a haber una serie infinita de sentencias y código en un lienzo, ¿no? Lo que van a ver es más o menos actividades como estas. Ok, esta parte de init la voy a comentar luego y vamos a ingresar a la parte de facturas PDF. Entonces, para la parte de facturación PDF, lo primero que vamos a hacer es jalar una actividad, buscar una actividad que se llama getFiles. ¿Qué es lo que hace esta actividad? Esta actividad lo que hace es ingresar a una ruta específica, una carpeta dentro de tu escritorio, y capturar los nombres de todos los archivos que hay ahí. ¿Ok? Nosotros hemos seteado más o menos los nombres de las variables y los métodos que utilizamos para hacer esto mucho más rápido y que sea eficiente el webinar, ¿no? Entonces, copiamos esto aquí. Lo que estamos haciendo aquí es simplemente colocar la ruta. Correcto. Y aquí colocamos la variable de salida. Por lo general, esta es la estructura de cualquier actividad de UiPath. Tenemos aquí la actividad y en la parte derecha van a salir las propiedades de la actividad, que es donde debemos configurar algunas de estas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el directorio a ser buscado, aquí tenemos la variable que nos va a arrojar el output. Este output en realidad es una lista de variables tipo string, que van a ser las rutas de los archivos encontrados. Y aquí lo que podemos hacer es setear el tipo de archivo que queremos capturar. En este caso lo que vamos a capturar son PDFs. ¿Ok? Y les voy a mostrar la carpeta.
La carpeta a la cual, de la cual vamos a capturar es esta carpeta de aquí, la que dice facturas, y obviamente con la especificación que estamos poniendo, lo que nos va a capturar es la carpeta, el archivo de nombre F1 y el archivo de nombre F2. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer reconocimiento de texto de un PDF. Vamos a capturar todo el texto de un PDF. Y para hacer la captura de ese texto en PDF, vamos a exportarlo aquí, en dos archivos TXT. Entonces, regresando aquí, tenemos el getFiles ya seteado. Vamos grabando paso a paso. Tenemos, ahora jalamos la actividad for each. Es una actividad, es una estructura repetitiva, que la vemos en código también. Como ven, lo que hacemos simplemente es un drag and drop. Aquí colocamos el output del getFiles, que sería lista rutas PDF. Esta parte del for each la estamos haciendo netamente para que se vea lo que estamos capturando, ¿no? Para fines didácticos. Vamos a jalar una actividad writeLine. ¿Qué es lo que nos hace writeLine? El writeLine lo que nos hace es mostrarnos una cadena de texto en nuestra bandeja de output. Cada vez que ejecutamos un proceso, aquí se van generando líneas y líneas de lo que va haciendo el robot en tiempo de ejecución. Entonces, aquí colocamos item. ¿Cómo funciona este for each? Este for each lee de esta variable lista rutas, que es una lista de elementos, cada uno de esos elementos que se van a guardar en esta variable ítem. Lo único que tenemos que poner acá es que ese ítem, como son nombres de rutas, son textos, tiene que ser tipo string, ¿no? Entonces tenemos eso. Aquí inicializamos una variable tipo contador. Tenemos la variable tipo contador. Le llamamos contador rutas. Y le inicializamos en 0. Ok. Y aquí copiamos esta asignación y hacemos el incremento. Lo que se hace generalmente en toda estructura repetitiva, ¿no? Inicializamos, ingresamos a la repetitiva e incrementamos. Correcto. Hasta aquí ya tendríamos la parte inicial en donde nosotros leemos la carpeta donde están los PDFs y generamos un archivo con los nombres de estos documentos PDFs. Pasemos al siguiente punto, que es la extracción de variables, ¿no? En esta extracción de variables también tenemos una asignación de una inicialización de la variable de un contador. También vamos a trabajar con una estructura for each, que lo que va a hacer es recorrer todos los elementos de esta lista de rutas de PDF. ¿Ok? Aquí jalamos una actividad de asignación y a una variable que se llama ruta PDF le asignamos justamente el valor de la ruta de uno de los elementos de esta lista de rutas. Recordemos que esta lista de rutas va a tener dos elementos, que son estos de acá. Va a ser el PDF de nombre F1 y el PDF de nombre F2. ¿Correcto? Entonces, tenemos eso. Aquí jalamos 3 assigns. Lo que vamos a hacer aquí es identificar primero, como esto es una ruta, esa ruta al final va a tener la ruta completa hasta el nombre del archivo. Y antes del nombre del archivo, como en toda ruta, va a haber un slash. Entonces lo que vamos a hacer es detectar ese slash. ¿Correcto? Entonces, lo que vamos a colocar aquí es index. Aquí una variable index. Aquí una variable name factura txt. Aquí también una variable name factura txt. Y lo que vamos a hacer aquí en esa variable index es
darle el valor de la posición del último slash en esa ruta del documento. El último slash va a tener una posición. Las posiciones empiezan con 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces nosotros vamos a detectar la posición de ese último slash dentro de esa cadena que es la ruta del documento PDF. Subsiguientemente, con esa posición, lo que vamos a hacer es simplemente capturar el nombre, la última parte, lo que sería f1.pdf. Y seguidamente, lo que hacemos es quitarle esa extensión. Yo no quiero que aparezca el punto PDF, simplemente quiero que aparezca el nombre F1 y F2. ¿Por qué? Porque estos mismos nombres son los que voy a utilizar para nombrar a los textos en los cuales voy a exportar. Tenemos esto listo, y si se dan cuenta, aquí lo que estoy utilizando son métodos de .NET, que es el lenguaje en que se basa la tecnología. Por ejemplo, aquí tenemos el last index of, aquí tenemos el método substring, aquí tenemos el método remove, el método trim. Son métodos que se utilizan en programación y pueden ser utilizados en la configuración de cualquier actividad dentro de UiPath. Jalamos una actividad write text file. Que lo que nos hace es escribirnos, perdón, write text file, que lo que nos hace es escribirnos algún texto en un documento TXT. Entonces, seteamos aquí el documento. Text va a ser el PDF hasta text. Y aquí tendríamos que colocar una ruta, ¿no? La ruta donde vamos a tener el documento. Y esto va a ser esta ruta de aquí. Entonces, el texto que hemos capturado del PDF lo estamos copiando, lo hemos extraído y lo vamos a copiar en un archivo TXT. ¿Correcto? Uh-huh. Perfecto. Ok. Dentro de esto de aquí tenemos que actividad, nos falta una actividad aquí que es el read PDF text, es la actividad principal. Read PDF y les muestro esto. Si colocamos PDF nada más, aquí nos salen todas las actividades que tiene UiPath para la extracción de texto y las distintas interacciones con PDF. Nosotros lo que vamos a colocar aquí es esta actividad de aquí, read PDF text. El argumento aquí va a ser justamente ruta PDF, ¿ok? Que es el nombre del archivo que estamos capturando, y le vamos a colocar aquí como argumento de salida, porque aquí está leyendo el PDF, está abriendo el PDF y lo está leyendo. Vamos a colocar la variable PDF as a text. Listo. Tenemos esto. Ahora vamos a implementar las actividades de regex. Las actividades de regex lo que hacen es mediante sentencias, mediante una sentencia de caracteres, que básicamente es un lenguaje, detecta estructuras predefinidas, ya sean palabras, pedazos de texto o frases completas dentro de un texto mayor. Por ejemplo, si yo busco fechas, con estas actividades puedo capturar fechas de un texto de una página completa. O si busco correos, con esta actividad puedo capturar los correos de una factura completa, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí colocamos una actividad muy parecida a la anterior. La anterior era write text file, y lo que vamos a colocar aquí es read text file. Está aquí, con un seteo muy parecido. En la read text file vamos a colocar la ruta también, que va a ser esta de aquí, en el file. Y en el output
Porque aquí lo que vamos a hacer es, ya hemos colocado lo que extraímos del PDF en el TXT, y ahora vamos a leer lo del TXT. Eso lo vamos a colocar en una variable tipo texto. Y la colocamos aquí. Listo. Lo que vamos a hacer aquí es jalar las actividades match. Con ese texto que estamos capturando, ya para finalizar esto, esta parte, colocamos las actividades match. Y aquí lo que vamos a hacer es setearla de esta manera. ¿Ok? Lo que vamos a capturar aquí de la factura es la fecha de emisión. Esta es una configuración habitual que se utiliza con esta actividad. Esta actividad es muy potente y se utiliza en programación también. Save. Aquí nos falta el result. Debe ser esto. Es nuestra variable de salida, lo que estamos capturando. Lo que nos captura aquí por lo general es una lista de todas las coincidencias. Esto lo colocamos aquí. Perfecto. Jalamos otra actividad matches y lo que vamos a capturar aquí es el rook. Que sería este de aquí. Lo colocamos aquí. Damos en advance. Colocar esto. Acabamos. Colocamos este de aquí. Listo. Y en result colocamos este de aquí. Perfecto. Lo único que nos faltaría son dos actividades de assign. Vamos a colocar uno acá, porque lo que capturamos es un texto con determinadas reglas, y a ese texto le tenemos que dar tratamiento para que pueda ser utilizado más adelante en el ingreso a SAP. Aquí colocamos dos. ¿Ok? Y aquí colocamos fecha de emisión. Aquí. A la fecha de emisión que estamos capturando, le estamos quitando el texto que no necesitamos y simplemente nos quedamos con la fecha. Y aquí, a esa fecha de emisión, como nos aparece una fecha con slash, tenemos que cambiarla al formato que nos requiere SAP. Y el formato que nos requiere SAP es, en vez de colocar los slash, colocar puntos. Ok. Aquí, estas van acá. Y esta va aquí. Aquí jalo dos assigns. Y aquí vamos a hacer algo parecido con el rook. Primero lo que vamos a hacer es, de todo el texto que hemos capturado para rook, quedarnos simplemente con el número de rook, es decir, los 11 dígitos. Y aquí lo mismo, ¿no? Una vez tengamos los 11 dígitos, como para la transacción que estamos desarrollando, requerimos simplemente los primeros 10 dígitos, lo que vamos a hacer es eso, quitarle ese rook, el último dígito. Correcto. Lo que voy a hacer aquí es un debug, y voy a mostrarles más o menos lo que ocurre aquí. Ah, ok. Adicionalmente a esto, necesitamos capturar dos variables más, lo que simplemente ya está diseñado aquí. ¿Ok? Hacemos el de baja al file. A ver.
está corriendo el proceso. Esta es una opción que nos da la plataforma de UiPath Studio, es el de bajear. Y si se dan cuenta, aquí ya están extrayendo los valores de las variables. Si se dan cuenta, este es el nombre del primer archivo, F1, después viene la fecha ya seteada para SAP, después viene el RUC con solamente 10 caracteres, y también estamos capturando el importe total, aquí. ¿Correcto? Si le damos un step into, lo que nos va a hacer es capturar la factura. Esta variable que está aquí ya comienza a tener forma. ¿Cómo podemos comprobar que se está haciendo correctamente? Si abrimos este PDF, como verán aquí, tenemos una factura modelo. Aquí tenemos el RUC, que empieza con 201 y termina en 22. Y tenemos aquí, ¿no? Empieza con 201 y termina en 22. Recuerden que le hemos quitado el último carácter. Tenemos la fecha de emisión, que aparece aquí, 31 del 1 del 2020. 31 del 1 del 2020. Tenemos el total, 48.100. 48.100. ¿Ok? Y de esta forma hemos extraído el texto de un PDF, extrayendo de ese texto las variables claves que van a ser utilizadas para el proceso en SAP. Con esto terminamos esta parte y le doy paso a Luis Félix para que inicie con la parte del desarrollo en SAP. ¿Nos avisas, Luis? Ok, dame unos minutos para conectarme, por favor. Correcto. Como verán, dentro del desarrollo ha sido muy rápido, es en función al corto tiempo que tenemos, pero ¿qué actividades se han visto? Se han visto actividades de gestión de carpetas, utilización de métodos de programación, copiado, pegado, generado de archivos, lectura de texto de PDFs. Imagínense si esto se hace para N facturas, lo provechoso que sería. Se ha hecho también un debajeo demasiado rápido. Esto serían las pruebas unitarias, que dentro de la tecnología RPA es como se trabaja, ¿no? En el asiento se van haciendo las pruebas unitarias. ¿Qué más se ha tocado? Se ha tocado actividades repetitivas. Se ha trabajado con la tecnología regex, que es potentísima. Es muy potente. Lo que hemos utilizado ahorita son secuencias de detección de textos muy básicos. Pero para textos y párrafos mucho más complejos se tendría que configurar un poquito más y se generaría algo bastante potente para detección de texto. Listo, creo que Luis ya se está conectando. Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Félix, soy Solution Analyst en Innovativa, también certificado en RPA Developer. Entonces, ahora lo que vamos a ver, básicamente es lo que continúa del proceso que estuvo realizando Jimmy, que era la recolección de datos de una factura, que son datos importantes para poder ingresarlos a SAP, registrarlos y hacer la contabilización de estos dentro de la aplicación de SAP. Entonces voy a abrir ahorita en su proceso, vamos a esperar unos minutos a que cargue. Bueno, aquí vemos el proceso que pudo crear es Jimmy, y lo que yo voy a ver es la parte del proceso de SAT, que básicamente es para el logueo. Entonces aquí ya también tenemos prearmado esta secuencia, y lo que yo voy a hacer básicamente aquí es iniciar pidiendo las credenciales. ¿Con qué? Con una actividad llamada Get Secure Credential. Entonces lo que va a hacer esta actividad es traernos un usuario y un password que van a estar seteados dentro de las credenciales de Windows que están en la misma computadora donde estamos nosotros, o en el ambiente virtual, o en el ambiente que ustedes vayan a desarrollar el robot. Y el nombre que le hemos dado a esa credencial es SAP-SC. Luego tenemos que configurar las dos variables, que en este caso vemos que el username nos trae una variable de tipo string y el password una variable de tipo secure string. Entonces aquí vamos a colocar las variables de password y una variable que hemos creado se llama user. Listo. Entonces aparte de poder usar esta actividad de Get Secure Credential, que nos trae de las credenciales de Windows, también hay otra actividad que es Get Credential, que eso ya trabaja directamente con el orquestador, que es una de las formas que comentó Jimmy
en un inicio de la presentación. Y eso nos permite trabajar directamente con el orquestador sin necesidad de trabajar con las credenciales de Windows, ¿no? Es otra de las formas con las cuales podríamos obtener credenciales de una manera segura y gestionar los robots por medio del orquestador. Entonces, lo siguiente que haremos es iniciar la aplicación de SAP. Y eso lo vamos a hacer con una actividad que se llama Start Process. Y aquí también tenemos que hacer una pequeña configuración donde tenemos que colocar la aplicación que va a ejecutar. En este caso vamos a usar el Windows Explorer Exe, que lo que hace es ejecutar los archivos .exe, y en este caso vamos a ejecutar el archivo que va a abrir toda la aplicación de SAP, que es el saclogon.exe. Y esto va a ir dentro de argumentos. Entonces, con esta actividad podríamos abrir incluso Excel y colocar acá abajo en argumentos la ruta del archivo de Excel y acá colocar el ejecutador de Excel. Y eso sería una de las formas de abrir esta aplicación u otras aplicaciones que puedan existir. Entonces, lo siguiente que vamos a ver es que una vez que yo ya abra la aplicación de SAP, necesito asegurarme de que esta aplicación haya cargado correctamente. Para eso es lo que voy a usar esta parte del retry, donde básicamente lo que voy a hacer es voy a usar un contador con una variable de assign, donde voy a asignar un contador que lo vamos a inicializar en 1. Y luego vamos a usar una actividad que se llama retry scope, que esto es básicamente para que haga los reintentos necesarios hasta que la aplicación de SAP cargue correctamente. Y acá adentro lo que vamos a usar es una aplicación de assign para aumentar el contador. Y vamos a usar la actividad de writeLine para poder hacer un seguimiento en cuántos intentos o cuánto tiempo se ha demorado en cargar la aplicación correctamente, ¿no? Entonces, colocamos así, intento número, espacio, y agregamos acá el contador, que es una variable de tipo entero, entonces lo convertimos a una variable de string. Ponemos punto to string. Y esta actividad de retroscope necesita una condición. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es abrir la aplicación de SAP. Y en lo que es el proceso de SAP, vamos a usar una actividad que se llama LMNexist. Esto nos va a ayudar a nosotros a verificar que la aplicación de SAP ya ha cargado correctamente. Configuramos esto, verificamos que SAP ya haya abierto correctamente, y así lo está. Y a continuación lo que vamos a hacer es seleccionar la pantalla de SAP completamente. Y con esto nos aseguraremos de que este elemento ya existe y que ya ha cargado completamente. Y para esto nosotros podemos, incluso esta actividad tiene una variable de salida tipo booleano, donde las únicas opciones son false o true. Entonces aquí nosotros podemos crear algún tipo de variable. Y una vez que esto ya esté configurado, entonces, como no ponemos nada, cuando esto ya sea true, este retroscope va a salir y ya no va a seguir repitiendo, porque eso ya nos confirmaría de que la aplicación de SAP ha cargado correctamente. Luego, lo que estamos viendo aquí es, tenemos que usar la parte de cómo ingresar a SAP, ¿no? Entonces, nosotros no sabemos si necesariamente cuando esté abierto la aplicación va a estar en favoritos, entonces necesitamos que asegurarnos de que marque netamente la parte de conexiones. Es aquí donde vamos a usar la actividad de clic.
Pero como vemos, esta actividad de clic no nos permite seleccionar el elemento que queremos. No nos marca solamente conexión, sino nos marca todo este recuadro que sombrea la actividad. Entonces es una actividad que no nos ayuda para hacer esta tarea en el entorno de SAP. Es por eso que nosotros vamos a usar otra actividad que se llama Computer Vision, que es una funcionalidad que ahora nos da SAP, ¿no? Aceptamos. Y esto, por medio de un motor de OCR de Microsoft, nos va a permitir capturar los elementos que hay en la pantalla de SAP. Listo. Acá lo que nos pide, antes que nada, es que podamos colocar el API key y la URL. Entonces, la URL siempre es la misma, no cambia. La colocamos. Y el API key lo pueden conseguir en los servicios que da UiPath mismo, en UiPath Platform. Aquí copiamos el key. Y siempre tenemos que pegarlo con comillas. Listo. Entonces, una vez seleccionado, vemos cómo se marca de azul todos los posibles elementos que captura con Computer Vision y que ya los puede reconocer individualmente. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, para ingresar a la actividad que queríamos antes, vamos a dar una actividad que se llama Computer Vision Click y vamos a indicar en el scope que solamente queremos la parte de conexiones. Y listo, con eso aseguramos de que ya esté dentro de conexiones. Y luego vamos a agregar otra actividad de Computer Vision Click para poder asegurarnos de que ingrese al ambiente al cual nosotros requeremos. Pero en esta ocasión, esto de aquí es un solo clic y para entrar al ambiente que nosotros requerimos, vamos a usar el doble clic. Listo, entonces una vez que se ingrese a SAP, nos va a mostrar este ambiente para poder hacer el logueo, introducir el password y el user. Entonces, en la misma plataforma de UiPath, lo que correspondería hacer es poder traer actividades dentro del ambiente de SAP. Entonces, para esto vamos a usar una actividad que se llama Attach Window. Y vamos a capturar todo el ambiente de SAP, lo cual nos va a permitir hacer actividades dentro de ese entorno, ¿no? De esa ventana. Entonces, aquí lo que vamos a hacer básicamente es introducir el usuario con una actividad llamada typeInto y el password, como era una variable de tipo SecureText, vamos a introducir también la actividad typeSecureText. Entonces, esto básicamente nos pide indicar en qué elemento vamos a escribir y aquí indicamos el user para escribir la variable que nosotros necesitamos. Y user. Y hay que recordar que aquí siempre hay que darle verdadero a estas opciones que están a la derecha en la parte de propiedades, de dar clic antes de tipear y que el campo siempre esté vacío, por cualquier cosa que pueda suceder anteriormente a eso. En la parte de SecureText vamos a ingresar lo que es el password, igualmente lo de empty field, click before typing, y aquí está el input que vamos a ingresar la variable password que ya habíamos grabado anteriormente. Y para ingresar a SAP, normalmente lo que se hace es que se tiene que dar en la tecla Enter. Entonces también está como parte de un Special Key, donde podemos seleccionar en toda esta ventana que haga la tecla Enter. Entonces aquí tenemos Special Keys y buscamos la que diga Enter. Y con eso estaría casi listo ya para que pueda entrar a loguearse a SAP. Y algo que tenemos aquí ya predefinido nosotros es qué es lo que puede hacer este elemento en caso de que haya muchas personas conectadas, ¿no? Porque a veces da la opción de que tú entras, usuario, password, y te aparece una opción donde puede haber varias personas conectadas. Entonces, eso también lo debemos tratar de algún modo, basado en el elemento de que exista esa ventana, y en caso de que no exista, pues que haga lo que corresponde, ¿no? De aceptar y poder seguir avanzando con el tratamiento del SAP.
Y listo, con esto sería básicamente el fin de lo que es el logueo SAP. Entonces voy a proceder a cerrar la aplicación. Y vamos a ejecutar el proceso. Entonces acá hay formas de ejecutarlo, está en Run Debug. En este caso, como ya mostró mi compañero, usó la parte de debug para ver el testeo. Entonces yo lo voy a correr aquí solamente este proceso, que es el login SAP, para ver cómo funciona. Y ahí vemos cómo abre la aplicación de SAP. Entra, selecciona conexiones, selecciona el ambiente al que queremos entrar. Y ahí vieron cómo digitó el usuario y la contraseña y ya podemos entrar al ambiente de SAP. Entonces, este es su proceso, ya está terminado. Y ahora lo que haremos básicamente ya es el registro de facturas netamente en el entorno de SAP. Entonces, vamos a tratar de avanzarlo lo más rápido posible, ya que ya está predefinido también. Entonces, básicamente lo primero que hay que hacer es ingresar la transacción FB60. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es indicar la ventana en la que vamos a trabajar. Con eso ya está. Luego de esto, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que esta ventana también haya cargado, y básicamente lo que usamos anteriormente, un contador y una actividad de retry scope. Vemos cómo está el redline para tener un seguimiento de en qué intento se va, aumentamos el contador y vamos a agregar la misma actividad que utilizamos antes de LMNexis. Y usamos un elemento de esta pantalla, el cual creamos que nos puede confirmar de que esta pantalla ya haya cargado correctamente, ¿no? Entonces usamos este elemento de aquí, el other menu. Genial. Entonces ya está la parte de asegurarnos que ha cargado correctamente. Y luego vamos a tener que hacer una actividad de if, que aquí lo voy a mostrar, para que pueda digitar la transacción adecuada, ¿no? Entonces, en este caso, para este elemento existente, nosotros vamos a hacer una verificación y vamos a ponerle una variable de salida que nos va a decir si es true o false. Y esa es la condición que nosotros vamos a usar para la variable if que continúa. Entonces, más o menos así es como van a jalar la actividad de if, pero aquí yo ya lo tengo predefinido. Entonces vamos a eliminar lo que jalé con las actividades básicas, ¿no? Entonces aquí yo tengo que poner en la condición la variable tipo booleano que me va a dar true o false, y cuando sea true, yo quiero que me diga que sí se encontró el elemento, en este caso fue el other menu, lo que se buscó en SAP, y vamos a agregar una actividad que sea maximize, para maximizar la ventana de SAP en caso de esto no esté maximizado. Vamos a agregar una actividad de delay, que esto nos va a dar como un tiempo de espera entre esta actividad y la que sigue. Como ven en la parte derecha, yo voy a ponerle 2, que eso significa solamente 2 segundos. Y luego eso ya es prácticamente escribir la actividad con type into, escribir la transacción que corresponde. Donde en la barra de transacciones superior. Y lo que yo quiero escribir es literal la FB60. ¿Listo? Y siempre recuerde que a la actividad de type-into deben quitarle click before typing y el empty file. Y en caso de que no exista ese elemento, y eso nos quiere decir que por algún motivo la página no cargó, se puede haber caído la VPN, o entre otras cosas, también tenemos una opción de que nos bota un error y nos informa, ¿no?, que hay una excepción del sistema y que nos bota un error de SAP. Básicamente para eso es esta actividad de throw, y que tiene ya el flujo completo. Listo, y con esto ya nos aseguramos de que podemos ingresar a la transacción FB60. Entonces yo voy a ingresar aquí nuevamente para seguir avanzando. Listo. Y aquí también nos vamos a encargar de verificar que esa nueva ventana
ya ingresada en la transacción FB60 pueda cargar, por lo cual vamos a usar lo mismo que ya hemos usado anteriormente, un contador y la actividad retry scope, y con una condición donde debe estar el element exists. Entonces, básicamente vamos a buscar un elemento que esté en esta nueva pantalla dentro de la transacción FB60 para que nos confirme de que ya ha cargado completamente. Y listo, con eso ya nos aseguramos de que esa pantalla, esa ventana de SAP haya cargado, y ya sería usar otro touch window para poder realizar actividades sobre la nueva ventana que ya ingresó a la transacción. Entonces aquí lo vamos a hacer lo más rápido posible. Ya sabemos que vamos a seleccionar el entorno de esa ventana con el touch window, y lo que vamos a hacer es proceder a ingresar los datos de acreedor, fecha de emisión, de la factura. Entonces acá yo voy a hacer into acreedor. Entonces voy a ingresar con una variable que yo ya creé anteriormente, que se llama acreedor, y voy a hacer que designe la casilla donde va a escribir eso. ¿Listo? Entonces acá siempre activado el before typing y el identify, y aquí también de igual manera la fecha de factura. Seguimos la fecha de factura y colocamos la variable que queremos ingresar. De la misma manera, vamos a ingresar lo que es la referencia, el importe y el tipo de moneda. O sea, ya lo tengo predefinido, donde vamos a ingresar lo que les comenté, la referencia que está aquí, el importe y el tipo de moneda. ¿Listo? Entonces, con eso ya se terminaría el ingreso de datos a esa pestaña de Basic Data, y lo que faltaría es el cálculo de intereses. Entonces, para eso, nosotros tenemos que dar un checkbox con una actividad de check, y vamos a seleccionar el elemento al cual queremos dar check, que es este del tax, calculate tax, o calcular el interés, ¿no? Y siempre nos fijamos que la acción que haga es darle check. Y listo, con eso ya acabaríamos todo lo que es el ingreso de datos a lo que es la parte de Basic Data. Sí, y eso estaría listo esta parte. Y luego ingresaríamos los datos a la parte inferior. Para este caso vamos usando una actividad que es switch, una actividad que se llama switch, que lo pueden ver, aquí lo voy a jalar, donde básicamente tú puedes poner una expresión, en este caso yo estoy poniendo acreedor, y puedes poner los casos que puedes agregar, ¿no? O sea, que el caso sea 1, 2, 3, que sea el acreedor, y pones la variable acreedor, ¿no? Lo cual yo ya he hecho aquí abajo, entonces así puedes agregar más casos que puedan haber. Bueno, yo voy a eliminar esto y me voy a quedar con lo que ya está predefinido, donde básicamente pongo la expresión acreedor, y dependiendo de qué acreedor sea el que yo tome, le voy a asignar actividades en sequence, donde básicamente si es el acreedor que termina en 922, que eso ya mencioné anteriormente, yo voy a asignarle una cuenta mayor ya específica, por lo que nosotros ya sabemos, y un centro de costo al cual le vamos a cargar. Y aquí tenemos un write line para poder hacer seguimiento de a qué proveedor, a qué acreedor se le está cargando esta factura, ¿no? Y de la misma manera con el otro caso, ¿no? Tenemos una cuenta mayor diferente, el mismo centro de costo, y para saber quién es el acreedor al de cuál se está registrando la factura, ¿no? En este caso de Innovativa. Y entonces continuamos. Aquí básicamente lo que vamos a hacer es ubicar una barra de que todo haya estado ok. Entonces lo que vamos a hacer aquí, para poder correr todo correctamente, voy a comentar esto. Y estas actividades que continúan, también las voy a comentar para que este documento me pueda llenar todos los campos que sean necesarios. Hasta aquí. Y vamos a hacer un debug.
Y esto lo que va a hacer es, desde la pantalla anterior, desde aquí me va a hacer el ingreso de la transacción FB60. Y ven que ahorita no está colocando ningún dato, porque esos datos los va a jalar netamente de la transacción que hizo anteriormente Jimmy. Entonces, para poder hacer esta prueba, necesitamos ya conectar esos dos procesos. Entonces, vamos a detener esto y vamos a ir al main, que esta fue la actividad que ya hizo Jimmy. Y aquí lo que voy a hacer es activar una actividad que se va a llamar invoke workflow, que básicamente lo que está yendo es a esa actividad, a ese subproceso de registro de factura, yo le puedo importar argumentos. Entonces puedo poner que el acreedor le estoy dando el valor de RUC que sale de este flujo de main, la fecha de emisión, le estoy dando el valor de la fecha de factura, igual la parte de referencia total y lo de moneda. Y para hacer esto, básicamente con anterioridad yo ya configuré que estos son los argumentos que van a estar como entrada, o sea que estos van a ser los datos que van a recibir este subproceso de aquí. Entonces vamos a ejecutar en conjunto. Vamos a continuar. La fecha de factura. Y ahí vemos cómo está procesando la información. Entrar. Aquí vemos que ya está en la pantalla inicial, por eso es que no ha podido encontrar ese attach. Y vamos a dar que se salte ese paso. A ver, me dan un minuto para poder registrar esa información. Y lo que estoy haciendo es comentar esas actividades para que no las esté buscando de momento, que ahorita lo único que requerimos es que pueda ejecutar y llenar los datos necesarios aquí. Cancelamos. Y aquí vamos a correr. Entonces ahí vemos cómo está ingresando la información correspondiente. Y listo. Entonces ahora sí ya podemos continuar con el proceso de factura. Ya vemos que ya ingresó los datos que corresponden a OCD, calculé el tax. Y estos son los datos que ha traído de la factura que ya le dio anteriormente el proceso principal, ¿no? Entonces, continuando con las actividades, vamos a descomentarlo. Y aquí ya está realizando todas las actividades. Ya llenamos la parte del Basic Data. Y aquí vamos a ingresar los datos inferiores como les comenté, ¿no? Entonces aquí en la barra inferior
Esto acá tiene que ver que todo haya cargado correctamente, y es básicamente esta opción en la parte izquierda inferior, me parece que se completó todo ok. Simplemente lo seleccionamos y eso ya queda. Luego tenemos que escribir cuál es la cuenta mayor que queremos seleccionar. Seleccionamos el campo de la cuenta mayor, ingresamos la variable cuenta mayor, que ya le hemos asignado aquí arriba de acuerdo al acreedor que corresponda. ¿Sí? Igual el centro de costo. Entonces lo que continúa luego de escribir esto es poder escribir el monto. El monto acá ya está seteado por defecto. Lo que nosotros hemos hecho es igual escoger este campo de aquí, y para el centro de costo también escogemos el campo del centro de costo, que ya está registrado aquí. Entonces con eso ya se tiene todo lo que se necesita para poder setear esta configuración en SAP. Entonces lo que voy a hacer aquí, básicamente, para poder seguir avanzando, es copiar este centro de costo y en SAP poder registrarlo. Vamos a copiar la cuenta mayor para poder seguir avanzando en las pantallas de SAP y así poder seguir automatizando este proceso. Se le da Enter y aquí vemos cómo el proceso ya está para poder continuar. ¿Listo? Entonces, algo que había notado es que al momento de ingresar la actividad de la F60 nos había faltado lo que es la tecla especial del Enter para que el robot por cuenta propia pueda ingresar a esta transacción. Entonces aquí ya lo arreglamos. Ya está la parte de Basic Data, ingresamos la cuenta mayor. El centro de costo, y el centro de costo termina con una clave especial que es el Enter. Listo, entonces con eso ya se termina todo lo que es el ingreso de datos en la tabla inferior. Vamos a colocar un delay de 2 segundos para que eso cargue. Y lo que continúa es llenar la parte de detalles, donde igual vamos a colocar una actividad de switch, básicamente para asignar el texto de cabecera que va a ser importante para el registro de la factura de SAP, ¿no? Entonces aquí asignamos el texto de cabecera según corresponda, sea el acreedor servicio de consultoría o servicio de mantenimiento, ¿no? Y luego de eso vamos a dar clic al elemento Details, que vemos que es esta pestaña. Y una vez ahí, vamos a tener que seleccionar dónde vamos a escribir el texto que hacer. Entonces, si ustedes apretan F2, eso les va a dar un tiempo de 3 segundos para que puedan mover la ventana que corresponda. Entonces, aquí lo que yo quiero escribir es el texto de cabecera con la actividad de type_info. Y ahí asignamos la variable de texto de cabecera. Con lo cual, ya se termina esta parte de details. La parte de tax o intereses también la vamos a hacer, entonces aquí ya que está seteado, que dé clic a la pestaña de tax y lo único que va a hacer la actividad es darle checkbox a esto o asegurarnos de que eso esté con el checkbox, ¿no? Y eso es como está esta actividad de check. Entonces eso ya está listo y lo último que queda ya es la parte de contabilizar. Esto básicamente van a ser con puras actividades de clic, que ahora lo voy a mostrar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ponernos en la posición inicial de Basic Data, porque si no estamos en esa pestaña no nos habilita la parte de guardar, o la opción de guardar o contabilizar, como se puede llamar. ¿Sí? Entonces apretamos F2 para ir a la pestaña que requerimos, y aquí ya podemos seleccionar esta opción de aquí, que es el post o contabilizar. Vamos a seguir agregando las actividades de clic y vamos avanzando aquí. Entonces esto le damos guardar. Vemos que aparece un mensaje, entonces básicamente lo que tenemos que hacer con esta actividad es poder dar clic
a ese check. Volvemos a SAP, le damos clic al check, vemos que aparece otra pantalla para dar el clic al check. Entonces, como los elementos son relativamente parecidos, lo que tenemos que hacer es darle al menos un delay de unos segundos para asegurarnos de que no entre en confusión el robot. Listo, y con eso ya estaría prácticamente este proceso. Y para finalizar, lo que vamos a hacer es una actividad de getText. Vamos a usar primero el element exist. Vamos a usar la actividad de findElement para verificar que todo esté correcto en la barra inferior. Y la última actividad que tomaríamos es el getText para poder tener un seguimiento del documento que se está creando. Damos clic en la parte inferior y listo. Y si queremos ver eso dentro del flujo, lo que tenemos que hacer es el readline. Aquí. Le vamos a poner una variable de texto documento y básicamente voy a requerir que me escriba el texto que ha capturado. Entonces, de esa manera ya estaría terminando prácticamente todo el proceso de SAP. Y como ven, nosotros ya hemos registrado una factura. Ya está registrada esta factura con este documento. Entonces lo que vamos a mostrar ahora es básicamente la ejecución de todo el proceso. No sin antes, faltaba la parte de invocar el proceso de SAP. Entonces lo revisamos aquí en el flujo principal. Entraríamos a la parte cuando captura las facturas. Y aquí vemos la parte que nos indica que hay que invocar el login de SAP. Entonces es con la actividad invoke workflow file. Y vamos a seleccionar el proceso el cual queremos invocar. Y en este caso no hay argumentos porque no hay ningún argumento que se haya definido para este subproceso, ¿no? Esto lo que va a hacer es que primero invoque la apertura de la aplicación de SAP y el logueo, y luego en el desarrollo puede hacer ya el registro de facturas con la información que va capturando de las facturas que ha tenido anteriormente. Entonces lo último que queda ya es ejecutar todo el proceso conjunto. Y lo primero que vamos a hacer es, como este documento ya ha sido cargado, lo que vamos a hacer es tratar de descompensarlo o tratar de eliminarlo para que puedan ver cómo este flujo puede incluso realizar para varias facturas, ¿no? Entonces, con esta transacción buscamos la información de ese documento, buscamos la compensación, copiamos esta información, y esto básicamente va a ser para poder eliminar el registro de esa factura y poder registrarlo nuevamente, pero ya con el robot mismo, ¿no? Entonces esto. Correcto. Y por último, sería cancelar ese documento. Aquí. Vemos la información. Vemos la información. La FB03. Y vemos cuál era el documento que teníamos descompensado último.
Y listo. Ahora lo que vamos a proceder a hacer es ejecutar el proceso completo. Entonces, como yo ya ejecuté esto para uno de los acreedores, que fue para que termine en 92, lo que voy a hacer es para que no surja algún tipo de error dentro de los documentos que tenemos nosotros de los archivos utilitarios, que es lo que mostró en la primera parte de los archivos TXT. Vamos a eliminar la factura que corresponda a ese acreedor. Porque este aquí ya ha sido registrado dentro de SAP. Entonces, ahora sí ejecutaríamos el proceso completo y podríamos ver el resultado. Vamos a cerrar totalmente SAP. Y ejecutaremos el proceso. Vamos a ver cómo abre SAP. Para esto ya leyó toda la información que necesitaba del PDF. Aquí lo que pasa es que va a estar buscando el elemento que cargue correctamente. Entonces lo escribe, ingresa, comienza a ingresar el acreedor, fecha de referencia. Vemos que esta ya es la información de la otra factura que teníamos. Y va ingresando el robot completamente solo todo lo que necesita, ¿no? Entra details, texto de cabecera, verifica que esté el checkbox, le da compensación, guarda y listo. Ya está registrado el nuevo documento que está aquí, ¿no? Este es el código de documento que se ha registrado. Y eso sería toda la ejecución del proceso. Yo voy a salir de aquí. Igual con la FB03 pueden ver que este documento ya ha sido registrado completamente en SAP. Bueno, ahora le doy paso a Jimmy y a la parte de si tienen algún tipo de preguntas. Sí. Gracias, Luis. Correcto. Básicamente con eso terminaríamos. Desarrollo del flujo completo. Se ha hecho las pruebas del robot parcial y completo, dando los resultados esperados. Y recalcar, ¿no? Que en el corto tiempo, si bien nos hemos pasado unos minutos, ha sido un corto tiempo para el desarrollo de esta funcionalidad. Eh, que puedan visualizar la gama de oportunidades que nos da la tecnología en función a lo que acabamos de desarrollar. Acabamos de desarrollar un proceso recurrente en SAP y cómo este proceso se pueden realizar con todas las interacciones de reconocimiento de texto que se han hecho en la primera parte y toda la interacción SAP que se ha hecho en esta segunda parte. Vemos que la velocidad es muy buena y entonces simplemente hace falta imaginarnos en qué más lo podemos utilizar, ¿no? Muchas gracias a todos los asistentes y estamos abiertos a las consultas que ustedes tengan. Por el chat nos pueden hacer las consultas. Luis nos pregunta si vamos a compartir la grabación y si efectivamente se va a compartir por el canal de YouTube. Luis también nos pregunta, hola, buenos días. No estuve presente toda la charla, pero este proceso puede ser masivo. Para registrar todos los acreedores, puede enviar el link del canal. Sí, claro. Este proceso puede ser para 1, 2, 3, N facturas. Haría falta colocarlo en una estructura repetitiva y es un cambio mínimo, pero es la idea. Justamente, vemos que este ingreso de la factura se hizo en poco más de un minuto. Imaginemos lo que le tomaría a un usuario, definitivamente no sería un minuto, sería varias veces un minuto, 5 minutos, 6 minutos, y ahora multipliquemos eso por N facturas, ¿no? Pero la respuesta es sí, totalmente, esto se puede hacer masivamente. El link de canal, bueno, básicamente pueden buscar en YouTube como Innovativa. Y ahí van a aparecer este webinar y los anteriores webinars que se han dado. Perfecto. Muchas gracias a todos por su participación. Les agradezco a Jimmy y a Luis por hacer esta presentación. Estuvo muy, muy interesante. Espero que les pueda gustar. Está ya colgado dentro de nuestro canal de YouTube y en el blog anunciaremos algunas respuestas a consultas adicionales. Muy amable, muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias.